Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cadena de Valor. Les agradecemos a todos su conexión. Ha sido una convocatoria alta la que hemos tenido y en esta ocasión los estamos invitando a que si están en la empresa y pueden compartir la transmisión o la conexión, lo hagan para que demos oportunidad a que otras personas puedan conectarse. También por una ocasión especial, dado que estaremos haciendo este formato de compartir las conexiones, los que estén compartiendo la transmisión, les vamos a invitar a que nos manden un correo a comunicación@pactomundial.org.mx y que ahí nos digan quiénes son los que vieron en grupo la transmisión para que les hagamos sus reconocimientos de este webinar. Y bueno, después de esta pequeña entrada técnica, pues les damos ahora sí la bienvenida al webinar Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cadena de Valor, que para Pacto Mundial es un gran paso en el sector porque estamos trabajando de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este webinar que estamos presentándoles el día de hoy es parte de las actividades estratégicas de Pacto Mundial y el PNUD en México para impulsar y para apoyar la implementación de la Agenda 2030 en el sector privado. Estamos buscando cumplir objetivos importantes. Tenemos que accionar, tenemos que acelerar el paso y lo tenemos que hacer ya. Es urgente que hagamos que transmitamos la importancia y el enfoque de la cadena de valor para el cumplimiento de los ODS, que compartamos la experiencia y las buenas prácticas, que presentemos modelos que fortalezcan las cadenas de valor y es importante que lo hagamos con una metodología. Como cada webinar les hemos venido impulsando a que profesionalicemos las acciones que estemos teniendo en las empresas y qué mejor que hacerlo bajo una metodología que nos permita fortalecer y alinear todo lo que estamos haciendo a la ONU. Es así que el día de hoy quien nos está acompañando es Joel Narváez, director ejecutivo para el sector privado en el PNUD México. Les platico un poco de Joel. Joel, permíteme presentarte con la gente que nos escucha el día de hoy. Joel Narváez es maestro egresado de la carrera de Ingeniería del TEC de Monterrey del Campus Estado de México. Cuenta con un diplomado en Estadística Aplicada por la Universidad Iberoamericana, donde también cursó la maestría en Ingeniería de Calidad, obteniendo el grado con mención honorífica. Y bueno, desde 1985 ha estado ocupando diversos cargos a nivel gerencial y directivo en empresas del sector privado. Entre 94 y 98 colaboró como director general adjunto del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC. Desde 1996 es profesor de posgrado en la Universidad Iberoamericana. Fue representante de México en las reuniones de Río de Janeiro, Brasil y Kioto, Japón, del Comité Técnico 207 de ISO, encargado de colaborar las normas ISO 14000 de gestión medioambiental. Como consultor, Joel ha colaborado con organizaciones de Ecuador y Perú e instituciones como el ITSEM, Nacional Financiera, Pemex, la Comisión Nacional del Agua, KEST, Lactel, Philip Morris, Nissan, Renault, entre otras. De 2004 a 2008, Joel coordinó el programa de desarrollo de proveedores del PNUD, participando en el desarrollo de más de 200 empresas para encadenamientos productivos de diferentes sectores. De 2008 a 2017 ocupó la posición de director general de Fundes México, institución internacional de origen suizo, orientada a promover el desarrollo competitivo de MyPymes en América Latina. Ha sido evaluador de CONACYT, del Premio Nacional del Emprendedor del Smart Camp de IBM, de la Fundación Microsoft entre las iniciativas de emprendimiento y desde 2018 se desempeña como director ejecutivo para el sector privado en el PNUD México, coordinando las actividades y la estrategia de incorporación del sector privado en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS. Es así que seguramente ustedes han encontrado con Joel en diversos eventos, en diversas actividades como parte de programas del PNUD que tienen la importancia de desarrollo sostenible. Permítanme hacer una pausa porque me están mencionando que no se escucha. ¿Me pueden decir los que puedan o escribirme en el chat para decirme si se está escuchando?
Bueno, vamos a tratar de continuar. Estamos ya retomando nuestro audio. Y como les decía, seguramente han visto a Joel porque tiene ya un tiempo trabajando para la ONU a través del PNUD. Y bueno, pues esta alianza en la que estamos trabajando con Pacto Mundial es importante porque justamente, como bien ustedes saben, Pacto Mundial no es una agencia de la ONU, pero es el ente que conecta de manera directa el sector privado con cualquiera de las 25 agencias que trabajan en la ONU. Todos nuestros adheridos tienen esa fortaleza, ese valor adicional de pertenecer a una red en la que se les impulsa a alinear sus estrategias a cualquiera de las 25 agencias de la ONU. Y bueno, yo invito en este momento a Michelle para que empecemos el webinar, para que tengamos una breve introducción y más adelante Joel le cederemos la palabra para el desarrollo de los temas. Muchas gracias, Michelle, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este webinar sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la cadena de valor. Les voy a presentar de manera muy breve cuál es el orden del día y vamos a comenzar con la sinergia que existe entre los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente estaré cediendo la palabra a Joel para que nos presente el proyecto de PNUD con el cual estamos haciendo alianza sobre el sector privado y los ODS. También cómo es que se dio esta alianza entre Pacto Mundial y PNUD. El programa ya muy puntual que están trabajando con la cadena de valor y al final estaremos abriendo una ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, les pedimos que durante el webinar vayan mandando sus preguntas para que al final vayamos agilizando el diálogo. Bien, vamos a comenzar con de dónde nace Pacto Mundial. Les recuerdo que Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que surgió en el marco del Foro Económico Mundial en 1999, cuando Kofi Annan hizo un llamado a los líderes empresariales y a las Naciones Unidas para que iniciaran un pacto mundial de valores y principios compartidos que le dieran un rostro humano al mercado mundial. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se trata de cambiar todo un sistema económico, sino más bien trata de redireccionar los negocios y hacerlos responsables de sus acciones, sobre todo de los ámbitos de influencia en donde están interactuando. Esta propuesta que lanza Kofi Annan le da un rol muy especial al sector privado y esto se viene a reforzar con la Agenda 2030 en el 2015. Sin embargo, la iniciativa de Pacto Mundial surge para invitar a los negocios a que actúen de manera responsable basados en 4 ejes temáticos, los cuales derivan de declaraciones universales de Naciones Unidas. El primero nos habla sobre los derechos humanos y nos habla de tener un enfoque preventivo, pero también en caso de que lleguemos a vulnerar derechos, actuemos de manera responsable, con debida diligencia y que haya una reparación del daño. El segundo eje nos habla de los estándares laborales, en donde nos invitan a permitir la libre asociación entre los colaboradores, pero también a eliminar el trabajo forzoso, eliminar el trabajo infantil y permitir más bien eliminar las prácticas de discriminación. Nuestro tercer eje nos habla del medio ambiente y aquí están dedicados 3 principios en donde nos hablan de un enfoque preventivo, de la promoción de iniciativas que promuevan el respeto al medio ambiente y que si vamos a hacer inversiones tengamos el cuidado de que esta tecnología en donde estemos invirtiendo no tenga una repercusión secundaria en el ambiente. Por último, tenemos el eje de anticorrupción, en donde se les invita a las empresas a luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Estos 10 principios interactúan de manera constante con esta nueva agenda que nos vino a plantear Naciones Unidas, en donde se identificaron 17 objetivos. ¿Y por qué inicié diciendo que aquí se había marcado una pauta muy importante para el sector privado? Porque esta agenda los involucra de manera activa. La agenda fue elaborada a través de una consulta en donde no nada más se tomó en cuenta la opinión de los gobiernos
y de Naciones Unidas, sino que también se tomó en cuenta la opinión de la sociedad civil, de la academia y sobre todo del sector privado. ¿Por qué? Porque se reconoció que el sector privado juega un papel fundamental en el desarrollo de los países y esto va a tener un impacto tanto de manera personal como en los mercados. Entonces se crearon estos 17 objetivos en donde ahorita vamos a profundizar un poco más en ellos. Antes de cederle la palabra a Joel, me gustaría hablarles de algunos recursos que ustedes tienen disponibles a través de la Biblioteca del Pacto. Los primeros son unas guías para cómo entender y actuar. La primera es el SDG Compass. Esta es una guía muy práctica en donde ahorita les voy a hablar un poco más de este instrumento, pero es una guía muy práctica para alinear su estrategia de negocios a los ODS. También tenemos el SDG Industry Matrix, en donde es un catálogo de buenas prácticas, en donde pueden, de acuerdo a las industrias, vienen prácticas destacadas y tips para actuar. También tenemos estas son nuestras más recientes guías que se han elaborado desde la oficina central y son producto de una plataforma de acción que se llama Business Reporting on SDGs. Y esta plataforma nos ha dado como resultado 3 guías en donde una nos habla sobre el análisis de los objetivos y la identificación de las metas. La otra nos habla de cómo direccionar las necesidades de los inversores en los reportes de ODS. Y la tercera es una guía integrada sobre cómo reportar en los informes corporativos. Estas guías también están disponibles en la Biblioteca del Pacto y actualmente se está trabajando en la traducción al español de una de ellas. Por último, tenemos una guía muy buena que les recomiendo leer que se llama Blueprint for Business Leadership on SDGs. Y esta guía es sobre todo para direccionar el liderazgo de los empresarios. Viene un análisis muy detallado sobre cada ODS, incluso vienen pasos de las etapas que deben de ir implementando en su estrategia de negocios, porque recordemos que el compromiso que tienen con Pacto Mundial viene desde la alta dirección. Cuando ustedes se comprometieron con Pacto Mundial, el director general debió de haber firmado una carta dirigida al secretario general. Entonces, ¿cuál es la mejor forma o cuáles son los ejemplos de empresas que ya lo han hecho y que han mostrado un liderazgo dentro y fuera de Pacto Mundial? Pues esta guía se los muestra, está muy recomendable y también les va a ir dando varias recomendaciones para su implementación y sobre todo para ser pioneros de los ODS. Recuerden que cada año hay una premiación a nivel mundial en donde las empresas de todo el mundo que sean adheridas a las redes locales se pueden postular y en el marco del Leader Summit y de la Asamblea General son premiados. Bien, por último, les voy a hablar sobre 5 pasos que propone el SDG Compass para entender y tomar acciones en los ODS. Esta guía también está disponible en la biblioteca, pero también hay una página especial que se llama sdgcompass.org, en donde podrán descargarla, pero también la parte más interesante, que aquí les estoy poniendo el link, son los indicadores que proponen para la elaboración de los informes. Y esto les va a facilitar mucho a la hora de entregar su COP porque les viene marcado, bien alineado con los GRI estándar. Entonces, si ustedes implementaron acciones en el ámbito del medio ambiente, ahí pueden identificar por temáticas con qué estándar de GRI se estaría enlazando. Entonces, denle una revisada, es muy, muy buena guía. Entonces, ¿cuáles son estos 5 pasos de los que nos habla? En primer lugar, esta guía nos dice que debemos de entender los ODS. Y por entender los ODS, no nada más nos habla de conocer cuáles son los 17 objetivos, sino ir más allá y conocer esas 169 metas y esos 231 indicadores de los cuales nos habla. Estos indicadores son muy genéricos, pero de acuerdo a su estrategia de negocios, es como los van a ir adaptando y es como van a ir midiendo su contribución.
Una vez que hayan entendido los ODS, y debemos de comparar qué es lo que nos están proponiendo con nuestro plan estratégico anual. Cada empresa a inicio de año hace una estrategia anual en donde se establecen objetivos. Esos objetivos deben de homologarlos con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso les hablamos de una priorización de acciones basadas en ODS en donde vean que pueden maximizar el impacto. El día de ayer tuvimos el taller de modelo de gestión en donde justamente hicimos una autoevaluación de cuáles son los riesgos que tiene la empresa basados en los 10 principios, pero también en los objetivos de desarrollo sostenible, y a partir de ellos se identificaron oportunidades. ¿Cómo es de que podemos empezar a accionar? En los resultados es evidente que no se van a ver en un año. Esto es un proceso de mejora continua en donde tienen que estarlo trabajando constantemente, pero un paso muy importante es la priorización, es identificar esos ODS que van a ser detonantes para generar un impacto en los otros objetivos de desarrollo sostenible. Ya que tenemos identificadas cuáles son las prioridades de la empresa, vamos a establecer objetivos ambiciosos que estén basados justamente en estas metas e indicadores. Posteriormente, ya estaremos pasando a la implementación de las medidas para lograr estos objetivos que nos hemos planteado a nivel corporativo. Y aquí es justamente en donde entra esta alianza con PNUD, porque PNUD, a través del programa que han desarrollado con Cadena de Valor, brindan el acompañamiento y la asesoría para que tomen acciones muy concretas y todos esos impactos puedan ser medidos y reportados a través de su comunicado de progreso. Que esto estaría muy conectado con el último paso, que es reportar y comunicar. No nos sirve de nada que estén tomando acciones relacionadas con los ODS si no lo comunican, si sus grupos de interés no lo saben, si el sector público no lo sabe. Entonces, por eso es de que a través de la plataforma de Pacto Mundial tienen acceso a una plataforma mundial en donde pueden hacer público este informe y cualquier persona en cualquier país lo puede consultar. Incluso esto les beneficia mucho para las inversiones, porque cualquier empresa extranjera que quiera hacer alguna alianza o algún negocio con una empresa mexicana, a través de esta plataforma consulta los comunicados y ven qué tan comprometida está la empresa o qué tantas acciones están implementando. El acompañamiento de PNUD, por supuesto que es un refuerzo muy fuerte que les puede dar a la hora de este tipo de tomar este tipo de oportunidades. Bien, pues hasta aquí concluiría mi participación. Muchas gracias, Michelle. Y pues sí, como bien ibas a decir, perdóname por tomarte la palabra, vamos a presentar a Joel, quien a partir de este momento le cedemos el micrófono. Y bien, Joel, pues te escuchamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Michelle, Vicky, por la oportunidad de estar en esta ocasión. Realmente creo que es un hito muy importante para el tema del trabajo con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible desde el sector privado. Yo creo que la alianza del Pacto Global, del Pacto Mundial con el PNUD es una alianza que debe darse casi de manera natural, en el sentido de que somos dos organizaciones totalmente complementarias para la búsqueda del logro de la Agenda 2030. Entonces, dicho lo anterior, básicamente la idea es platicar un poco de este enfoque de cadena de valor que ya nos adelantaba un poco Michelle para alcanzar la agenda. Muy brevemente, aunque estoy seguro que prácticamente todos ustedes conocen muy bien la agenda y los objetivos de desarrollo sostenible, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer una breve introducción a lo que son. Los objetivos de desarrollo sostenible son un llamado universal para la adopción de medidas que puedan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Tienen el antecedente en lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio que se plantearon en el año 2000, con un alcance, con un horizonte hacia el año 2015, para fundamentalmente orientarse al combate a la pobreza. Sin embargo, los ODS son un llamado mucho más amplio.
Los objetivos de desarrollo del milenio estaban orientados al combate a la pobreza, básicamente en países en vías de desarrollo, y era un llamado fundamentalmente a los gobiernos de todos los países. Se tuvieron avances en lo que fue el combate a la pobreza, y eso motivó a hacer una agenda más ambiciosa, la Agenda 2030, la Agenda 2030, como la conocemos normalmente, basada en objetivos que son más amplios porque no solamente van orientados al tema social, sino como lo mencionábamos hace un momento, también a proteger el planeta y a trabajar en la paz y prosperidad del mundo. Además, no solamente están orientados los ODS a los países en vías de desarrollo, sino que ahora incluye a todos los países del mundo. Son cerca de 190 los países que firmaron el compromiso de alcanzar estos objetivos. Y además, una cuestión importante y pertinente para esta conversación es que también incluyen al sector privado, abren un espacio muy importante para el sector privado. Primero, reconociendo que sin la participación del sector privado los objetivos no se van a alcanzar. Eso queda muy claro. Y no solamente por el despliegue de recursos económicos, sino sobre todo por la visión innovadora y el empuje empresarial que se tiene desde el sector privado. Entonces, nos llevan más bien a este espíritu de colaboración y pragmatismo para buscar cómo mejoramos la vida de manera sostenible. Son una agenda inclusiva, abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo. El conjunto de acciones para alcanzar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS se llama Agenda 2030. O sea, cuando hablamos de Agenda 2030 estamos hablando de cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando de lo mismo, de la misma página. Tres aspectos importantes a resaltar de la agenda es, primero, como ya lo mencionaba, que es universal. No es una agenda de las Naciones Unidas. Esto ya lo mencionaba Vicky al principio. No es una agenda de Naciones Unidas. Es una agenda del mundo, empoderando a los gobiernos, a las empresas y a los individuos. Entonces, es universal para países ricos o países pobres y se pueden adaptar a diversas realidades. Evidentemente, los 17 objetivos van a tener mayor o menor importancia para los países o para las empresas de acuerdo a su actividad y a su vocación. El segundo elemento importante a destacar de la agenda es que es inclusiva. Es una agenda de las personas, para las personas, y lo que es muy importante es que no queremos que nadie se quede atrás. Aquí el mensaje principal es seamos muy cuidadosos con los promedios. No vale la pena y mejor dicho, no es suficiente con ver los resultados que en promedio hemos alcanzado. Puede ser que en promedio tengamos un excelente desempeño económico, pero si en ese promedio la gran mayoría de las personas que forman parte de una sociedad no reciben los beneficios de ese crecimiento, pues no estamos siendo inclusivos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos sobre todo con los grupos vulnerables para que no se nos vayan quedando atrás independientemente del desempeño promedio que pudiéramos tener como países, como gobiernos subnacionales o como empresas. Y el tercer elemento es que es una agenda integral. Ningún objetivo es más importante que el otro. No podemos decir aquí nosotros damos trabajo decente, pero no cuidamos la salud. O no tenemos un tema de igualdad de género. O no tenemos ninguna acción que tenga que ver con el combate a la pobreza. Tenemos que ver la agenda desde un punto de vista integral. O sea, no descuidar ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evidentemente, de acuerdo a la naturaleza de las empresas, va a haber un mayor énfasis en algunas de las iniciativas o de los objetivos, pero eso no quiere decir que podamos contravenir o ir en contra o afectar negativamente los indicadores de los otros 16, por ejemplo. Ahora, dentro de este contexto, ¿cuáles son algunos retos empresariales puntuales que hemos identificado desde PNUD, desde el punto de vista de las empresas?
Por ejemplo, y son ejemplos, no son los únicos, pero son algunos retos empresariales que hemos identificado donde las empresas pueden contribuir activamente en el trabajo. El 30% de las personas con discapacidad consideran que su principal problema es la falta de oportunidades para encontrar empleo. O sea, no hemos sido lo suficientemente incluyentes para abrir espacios laborales a personas que pueden tener algún tipo de discapacidad. Otro elemento muy importante que se ha hablado reiteradamente es que únicamente el 34% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres. Y esto tiene que ver con causas sistémicas. O sea, tenemos empresas, organizaciones muchas veces diseñadas para que el hombre trabaje, pero no hemos abierto los espacios necesarios y suficientes para aprovechar todo el potencial de productividad que nos ofrece las mujeres. Ahí hay dos de entrada. En prosperidad, que es otro de los grupos de objetivos de desarrollo sostenible. En México, 8 de cada 10 jóvenes no tienen ni siquiera los beneficios para trabajadores determinados por la ley. 8 de cada 10 jóvenes. Hay iniciativas ya en camino para ello, pero otra vez, si el sector empresarial no participa activamente, esto no va a funcionar. O sea, no se va a resolver solamente con iniciativas desde el gobierno, ¿sí? El espacio de crecimiento económico, el espacio de crecimiento laboral está muchísimo más en el sector privado. Y es ahí donde tenemos un espacio para trabajar en este sentido. El tercero, en el elemento de paz, en este grupo de paz, pues démonos una idea, yo creo que no es un dato nuevo, por desgracia, para nadie, que de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2017, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe. Es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que cambiar desde todos los ámbitos. No, a veces pensamos corrupción, pensamos solamente en el ámbito público. Sin embargo, en el ámbito privado existen muchas oportunidades de mejora. Les pongo un ejemplo, no voy a decir nombres de las empresas, pero que recientemente me comentaban. Una empresa que tuvo que dar de baja a su principal transportista porque uno de sus choferes, no hay nada de público, del ámbito público aquí, uno de sus choferes llegó a entregarle a uno de sus clientes principales, llegó tarde a la caseta de entrega y trató de sobornar al guardia que estaba cuidando la entrada para que registrara en la bitácora que había llegado a tiempo, 20 minutos antes. Evidentemente esto no prosperó y le costó un negocio millonario a la empresa transportista, ¿sí? Entonces, pues son cosas que no se arreglan solas y a veces no es que queramos hacer las cosas mal, sino que no tenemos a veces todos los elementos para asegurarnos que las hacemos bien. Y de eso trata esta charla un poco. En Planeta, pues el tema de plástico que llega prácticamente un camión de basura lleno de plástico cada minuto y bueno, se están tomando acciones para revertir, pero una vez más, hay acciones desde la regulación, pero desde mi punto de vista, las más trascendentes y las más importantes vienen del sector privado. Y finalmente, en el tema de alianzas, uno de los grandes retos es la movilización de recursos. Se estima que el financiamiento para alcanzar la agenda es de 3.9 trillones de dólares. Es un dineral. No hay dinero de todos los gobiernos sumados, ni de toda la cooperación internacional sumada que alcance para eso, ¿sí? Tendríamos que incorporar al sector privado. Pero la buena noticia dentro de todo es que en buena medida el sector privado ya está llevando a cabo iniciativas relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS. Hace un momento lo mencionaba Michelle, es muy importante no solamente llevar a cabo las iniciativas, sino comunicarlas, ¿sí? El comunicar estas iniciativas tiene un doble efecto. Uno, reputacional para la propia empresa, donde la empresa va a mejorar su imagen, pero otra que es muy importante es este efecto demostración para otras empresas, que pueden entender cómo sí se pueden llevar a cabo iniciativas que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora,
¿Cuáles son los espacios de participación del sector privado en este tipo de iniciativas? El más elemental, el más básico, evidentemente, está en el lugar mismo de trabajo. O sea, ¿qué tanto haciendo un ejercicio de introspección hacia la empresa, hacia dentro de la empresa, qué tanto estamos adoptando, estamos siguiendo prácticas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos teniendo lugares de trabajo incluyentes? ¿Qué tanto estamos abriendo oportunidades nosotros para que nuestros trabajadores vivan en un espacio seguro, protejan el medio ambiente, tengan una salud adecuada, entre muchas otras cosas? ¿Qué tanto consideramos criterios de igualdad de género a la hora de hacer nuestras contrataciones, a la hora de abrir espacios de participación a las mujeres dentro de nuestra organización? ¿Qué tanto les damos facilidades entendiendo su rol de trabajo y su rol personal y familiar? En fin, hay muchos ámbitos. El siguiente elemento es el propio mercado de trabajo. O sea, ¿qué tanto estamos abriendo oportunidades para personas que normalmente se nos han venido quedando atrás, para personas vulnerables por diferentes razones? ¿Qué tanto consideramos a la hora de hacer un proceso de contratación, a la hora de cubrir nuestras vacantes, personas con capacidades diferentes, quizá personas de la tercera edad que cada vez tienen menos oportunidades de trabajo, en fin? Ahí también tenemos un ámbito de colaboración con la agenda. El tercero, que es en el que nos estamos centrando en esta sesión, es el de la cadena de valor. Desde el punto de vista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es uno de los elementos más importantes por su efecto multiplicador. Uno de los hallazgos que hemos venido teniendo al acercarnos al sector privado el año pasado y lo que va de este año, es que en las grandes empresas normalmente hay conciencia, hay conocimiento, e inclusive en muchas de ellas, inclusive ya hay iniciativas para lograr la agenda. Algunas tienen claramente mapeados cuál es su contribución con respecto a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Eso es buena noticia. Pero por el otro lado, cuando hablamos, volteamos a ver a las medianas, a las pequeñas y a las microempresas, pues prácticamente hay un desconocimiento total. Y una de las mejores estrategias para incorporar a este 99% del número de unidades económicas que tenemos en México es a través de la cadena de valor. Cadenas de valor, no hablamos solamente hacia la parte de atrás en desarrollo de proveedores, sino también en la parte de adelante en desarrollo de los puntos de venta. Entonces, ahora regresaré sobre ese tema. También hay un espacio de trabajo en la comunidad, hasta donde más allá de nuestro negocio, donde estamos ubicados, contribuimos a que la comunidad en la que estamos inmersos realmente sea una mejor comunidad, donde a las personas les dé gusto que nuestra marca, que nuestra empresa esté presente. Yo creo que esa podría ser una aspiración. O sea, la aspiración básica, evidentemente, yo creo que la mayoría de ustedes utiliza o ha usado el término de licencia social. O sea, la parte básica es, pues, que me dejen trabajar. O sea, que me dejen trabajar donde estoy y eso está muy bien. Lo ideal sería que la gente quiera que vengamos a trabajar con ellos. Y eso se logra a través de estas iniciativas comunitarias. Y finalmente está el marco institucional, la incidencia en política pública. Y esa incidencia desde un punto de vista positivo, dando ejemplo de iniciativas, de actividades que funcionan, que realmente contribuyen al espacio de trabajo de la Agenda 2030. Y eso nos va a permitir abrir un diálogo de fortalecimiento institucional para incidir incluso en los marcos regulatorios. ¿Ok? Y bueno, esto me da pie, este panorama general, esta parte introductoria me da pie a comentar la importancia del rol que juega Pacto Mundial y del rol que puede jugar una alianza entre ambas instituciones. Pacto Mundial, yo a lo mejor simplificando mucho, es como la puerta de entrada al sistema de Naciones Unidas para el sector privado. Estar cerca del sector privado
Y del otro lado tiene pues el bagaje de más de 20 agencias de Naciones Unidas que, por ejemplo, existen en México. Entonces, la principal convocatoria del sector privado viene del pacto. El pacto promueve esto que hemos estado platicando, la Agenda 2030, da capacitación, difunde hacia todas las empresas y les ayuda a reportar y comunicar, como lo habíamos mencionado hace un momento. Por el otro lado, ¿cuál es el rol de PNUD? Ya Michelle nos lo había adelantado un poco. PNUD es una agencia operativa, es una agencia de implementación de iniciativas que tiene que ver con desarrollo. Somos como un área de gestión de conocimiento experto para iniciativas de desarrollo que involucra tanto a gobiernos como al sector privado y a la sociedad civil en general. Contamos con presencia en más de 170 países y territorios y tenemos 3 áreas fundamentalmente: desarrollo social y económico, gobernanza y medio ambiente. Y a nosotros lo que nos toca un poco es implementar en terreno iniciativas y acompañar eventualmente a las empresas que estén interesadas en trabajar en las iniciativas de PNUD, en iniciativas ya concretas en campo, vinculando a diferentes actores para los proyectos que llevamos a cabo. Sin duda, sumando el potencial del pacto y el potencial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, seremos muchísimo más exitosos en la movilización del sector privado para abordar estos retos que les he estado mencionando. Por supuesto, claro que sí, Joel, justo es lo que nos va a permitir acelerar el paso, que es una de las frases tan importantes que desde el año pasado que han ustedes escuchado en los discursos de nuestros dirigentes desde la ONU. Es primordial cerrar el paso, acelerarlo, hacer gestiones que nos permitan visibilizar, exponer y resolver problemas mundiales, como es el cambio climático, como es la limpieza de nuestros mares, la educación, hambre cero. Tenemos que apresurarnos para hacerlo. El tiempo se está acabando, no es una broma. Y bueno, es importante que nos sumemos y tal como lo decías hace un momento, Joel, estas 5 P's que son como parte de nuestros lineamientos para trabajar. Es importante que no veamos como ajeno los problemas que están enfrentándonos y rodeándonos y que no parezca como, el problema de América Latina por el hambre, el problema de América Latina por la contaminación. No, no es el problema de América Latina. Así se reporta porque tenemos que presentar métricas, pero es nuestro problema, es nuestra situación, no es el vecino de enfrente, soy yo. Yo soy el que tengo que cerrarle la llave del agua, yo soy quien tengo que evitar plásticos de un solo uso, soy yo, y también como empresa, soy yo quien tiene que enfrentar esa igualdad, esos espacios de género, esas proyecciones económicas que sean sustentables. Efectivamente, como bien lo dices, Joel, esta es una gran oportunidad y la tenemos que tomar. Es una bandera, es la única que tenemos y no hay más. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Víctor. Yo creo que has puesto el punto clarísimo, es acelerar el paso. Y la única manera de acelerar el paso es haciéndolo juntos. Las iniciativas, de alguna manera, la propia agenda en su objetivo 17 tiene las alianzas. Y es algo sin lo cual no vamos a poder alcanzar la agenda y efectivamente se nos está acabando el tiempo. Tenemos que ir mucho más rápido. Muchas gracias. Entonces, nada más, sin extenderme ya demasiado en lo que es PNUD como socio estratégico, básicamente el rol de PNUD, les decía, es implementar en terreno iniciativas concretas totalmente alineadas siempre con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, partiendo de una red de conocimientos mundial donde podemos traer a México iniciativas que se han llevado a cabo en otro lado, la promoción de sinergias entre actores clave, tanto a nivel nacional, subnacional o internacional, para fortalecer capacidades y ampliar oportunidades, en este caso particular de las empresas, y trabajar en campañas de, insisto, aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible a iniciativas muy concretas. Y dentro de este contexto, básicamente uno de los principales pilares que tenemos es el desarrollo de cadenas de valor. Ya les mencionaba hace un momento
que el gran potencial que hay aquí es cómo incorporamos a millones de micro, pequeñas y medianas empresas a vivir los valores y a tener iniciativas concretas con respecto a la gente. El antecedente de este desarrollo de cadenas de valor con visión de Agenda 2030 está en un programa que ya llevó a cabo PNUD hace algunos años, un programa que se llamó Programa de Desarrollo de Proveedores, que nació en México. ¿Cuál es la pertinencia de un programa de este tipo desde el punto de vista económico, aún sin poner el componente de la Agenda 2030? Si nosotros revisamos la estructura económica de comercio exterior de México, nos vamos a dar cuenta que somos un país altamente exportador. Exportamos más de 400,000 millones de dólares el año pasado. Sin embargo, somos un país deficitario. O sea, es decir, importamos más que lo que exportamos. O sea, el déficit general del año pasado andará por los 13,000 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, si nosotros hacemos un zoom y nos concentramos en el déficit comercial de bienes intermedios, es decir, los que traemos para ensamblar y luego sacar, estamos hablando de más de 100,000 millones de dólares al año. Ahí hay una enorme oportunidad de incorporar a muchos, como lo mencionábamos hace un momento en este tema de inclusión de la agenda, de no dejar a nadie atrás, pues hay un México, hay una serie de empresas, hay empresas que están presentes en los mercados internacionales y globales, que son partícipes de los flujos financieros y comerciales que pasan por este país, esos 400,000 millones de dólares. Sin embargo, hay un enorme número de empresas que no forman parte de ese flujo comercial y financiero. El trabajo en cadena de valor, desde un punto de vista de incremento de productividad y de competitividad de las pymes mexicanas, con base en una estrategia definida, puede ayudarnos a darle cabida a empresas que hoy no están y a darle cabida a muchos trabajadores que hoy tampoco están siendo partícipes de estos flujos. Se desarrolló entonces, allá en la primera década de este siglo, un modelo de 5 etapas donde se promueve entre grandes empresas, se lleva a cabo un diagnóstico de la necesidad de la gran empresa con respecto a su red de proveeduría, se implementan acciones que permiten que el proveedor pyme eventualmente cumpla con los requisitos de la empresa grande para documentar y luego replicar al resto de la cadena. En su momento se formaron más de 200 consultores a nivel nacional, consultores especialistas en esta metodología de desarrollo de proveedores, y se establecieron alianzas con más de 40 cadenas de valor lideradas por grandes empresas, incorporando a más de 500 pymes de manera competitiva. Esto es muy importante. O sea, no es darle un trabajo a alguien pues, para hacerle el favor, no. Se trata de cómo apoyar a estas empresas dentro de la cadena para que se conviertan en empresas competitivas. Y hoy, 10 años después, hemos identificado empresas que cuando empezaron a participar en este programa tenían menos de 25 trabajadores, que hoy tienen más de 1,000, en sectores tan competitivos como el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Es un proceso, pero si se le da la oportunidad de incorporación a los empresarios mexicanos, vamos a tener muy buenos resultados. Ese es el antecedente y la razón de ser de un programa de este tipo. Ahora, este programa que se desarrolló en la primera década del siglo se fue a viajar por el mundo. Se desarrolló aquí en México pensando en grandes empresas y sus proveedores de capa 1 o capa 2 máximo. Sin embargo, al llevarlo a otras realidades como El Salvador, como Colombia, como Ecuador, como Pakistán, se fue enriqueciendo y fortaleciendo el modelo de cadena de valor, ya no solamente pensando en estas grandes cadenas industriales, sino armando una serie de modelos metodológicos que permiten incorporar a la cadena de valor, sí, desde esta gran empresa que se puede incorporar a la cadena aeronáutica de Bombardier en Querétaro, pero también a pequeños productores locales, pequeños productores agrícolas, por ejemplo, que tienen que empezar a mejorar características de calidad, inocuidad,
entre otras cosas, para incorporarse a cadenas de valor, y un paso más allá para fomentar el emprendimiento en zonas donde no es suficiente el volumen de trabajo empresarial actual para absorber la necesidad de empleo. El emprendimiento es una opción también en esos lugares. Entonces, hoy el programa de cadenas de valor de PNUD puede incluir desde empresas que le quieren vender al sector automotriz o aeronáutico, que quieren exportar, hasta pequeños emprendedores en localidades vulnerables que a través del emprendimiento pueden resolver necesidades sociales de su propia comunidad. Entonces, ya no estamos hablando solo de un modelo metodológico único. Tenemos varias metodologías que van desde estas grandes empresas con sus proveedores capa 1 hasta empresas en regiones donde no necesariamente hay una gran empresa visible, pero que si les apoyamos en algunos puntos específicos, podemos incorporarlas en cadenas de valor de grandes empresas. Y aquí abriría un paréntesis. A veces cuando pensamos en un programa de este tipo, pensaríamos que va a ser un programa muy costoso. O sea, no, claro, para llevar una pyme a venderle a una empresa automotriz de primer nivel, seguramente vamos a tener que hacer enormes inversiones, vamos a tener que trabajar en metodologías súper sofisticadas. Y yo les diría que no necesariamente. Muchas veces, con pequeños ajustes de los dos lados de la cadena de valor, se pueden lograr resultados extraordinarios. Les pongo un ejemplo que viene del propio PDP. En alguna ocasión, en una empresa de Orizaba, una gran empresa de Orizaba, tenían un proveedor de tarimas. Era una pyme, por supuesto, y era un proveedor que estaba a punto de ser desechado porque tenía muchísimos problemas de entrega, muchísimos problemas de calidad. Entonces, pues dijeron, le vamos a dar la oportunidad de entrar a este programa de desarrollo de proveedores para ver si lo podemos rescatar, porque en su tiempo fue muy bueno. Cuando se hizo el diagnóstico de los dos lados como parte de la metodología, una de las cosas que encontramos es que el proveedor efectivamente normalmente traía un problema de control de producción muy grande. La metodología tiene una etapa que se llama etapa de interacción, que es donde sentamos a la mesa al comprador, al área de calidad de la gran empresa con el proveedor, pyme. Y en esa reunión lo que surgió es que la solicitud que llevaba el proveedor pyme no es que le dieran mayor financiamiento, ni más precio, ni nada. O sea, lo que decía es, si tú eres capaz, comprador, de darme la secuencia en la que tú vas a darme en la que tú vas a querer las tarimas que te suministro, con eso, si lo cumples, yo te hago un 10% de descuento al final. O sea, vamos a hacer un acuerdo. Porque el problema que tenía la pyme es que recibía la orden de compra con 10 ítems diferentes. Empezaba, pues, como venía la orden de compra a producir, pero resultaba que a la mitad del camino le hablaba el comprador y decía, ya no necesito ese de urgencia, necesito este otro. Y entonces tenían que cambiar de producción. Y al otro día le volvía a cambiar la secuencia. Esa información el comprador la tenía claramente, él tenía su secuencia de producción, él podía compartirla con la pyme. Entonces, sin tener que hacer ninguna inversión más que de comunicación, de sentar a las dos partes a platicar, la empresa pyme pudo mejorar su productividad, o sea, bajar sus costos en más de un 25% por esa secuencia, y la empresa cliente pudo tener un resultado positivo en el precio del 10%. Entonces, a partir de esa experiencia, muchas veces digo que un buen programa de cadena de valor es cuando la pyme puede ganar más dinero vendiendo más barato. Y no siempre vamos a pasar por grandes inversiones. Un punto clave del programa de cadena de valor de PNUD es lo que se conoce como CIECPRO. El CIECPRO es el Sistema de Evaluación y Certificación de Proveedores. No es otra cosa sino un tablero de control que nos permite ir evaluando la evaluación del desempeño de los proveedores. Y tiene tres grandes elementos. El primero es el elemento de eficiencia operacional, porque estaremos de acuerdo que independientemente de que un proveedor incorpore los principios de la Agenda 2030 a los ODS,
pues si no es competitivo en precio, si no es competitivo en calidad, si no da un servicio adecuado, si no cumple con las certificaciones necesarias, pues no va a ser proveedor. O sea, seamos también muy claros, de alguna manera las empresas no están para desarrollar proveedores, están para hacer negocios. Negocios que lo que buscamos es hacerlos de manera sostenible. Entonces, lo que hemos hecho en esta nueva versión del programa de cadena de valor es incorporar un elemento de sostenibilidad, le llamamos operación ODS. Este elemento de sostenibilidad lo que hace es traer de esa abstracción que es la Agenda 2030 acciones muy concretas. Es decir, una de las cosas que hemos encontrado por las que las empresas no participan en la agenda es porque es muy abstracto. O sea, ya lo decía Vicky hace un momento, si lo tenemos en el nivel, son las metas de la ONU, de América Latina, de México, y a mí qué me toca. O sea, dentro de toda esa abstracción de 17 objetivos, 169 metas, más de 200 indicadores, bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Entonces, el elemento de sostenibilidad de la metodología del PNUD lo que pretende es justamente apoyar a la empresa a identificar cuáles son los ODS por los cuales empezar. ¿Sí? Como lo habíamos dicho hace un momento, son integrales, eso no se pierde, siempre tenemos que respetar los 17. Pero podemos empezar en una primera generación por identificar cuáles son los que nos interesan. Desde ese punto de vista, hay empresas grandes que ya tienen muy claro por dónde quieren empezar. No solamente ellos, sino sus proveedores. Pongo ejemplo, igualdad de género, que lo tenemos en la lámina, y prácticas anticorrupción. Entonces, en el tablero de control que es el CIECPRO, además de la eficiencia operacional que manejamos, vamos a crear indicadores para igualdad de género y prácticas anticorrupción, y vamos a trabajar en un modelo de diagnóstico, identificación de planes de mejora y trabajo concreto en acompañamiento a los proveedores PYME. Y finalmente está el tema de sistemas de gestión que en algunas industrias, ustedes lo saben mejor que yo, son imprescindibles. Gestión de calidad, medioambiental, de seguridad, de responsabilidad social, entre muchas otras. Entonces, la base, el punto de partida es este sistema de evaluación. Es un sistema de evaluación que presenta un desarrollo generacional. Es decir, lo podemos ir haciendo de manera evolutiva. Y podemos ir dándole un mayor peso en las diferentes etapas, de acuerdo también a las necesidades de la empresa. Vale la pena aquí mencionar que lo que hace el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son trajes a la medida. No tenemos de alguna manera soluciones estándar para todo, sino tenemos que verlo a la medida de cada empresa. Entonces, puede ser que la empresa en una primera generación ponga énfasis en igualdad de género y prácticas anticorrupción, pero puede ser que en una segunda generación quiera incorporar nuevos ODS, ¿sí? En los cuales quiera hacer énfasis. Y puede ser que la ponderación de la calificación de sus proveedores vaya variando. Probablemente en la primera etapa la eficiencia operacional sea lo más importante, pero puede ser que se hace a los sistemas de gestión o la propia sostenibilidad vayan creciendo en importancia para la empresa. Evidentemente, PNUD tiene como respaldo, como lo mencionaba hace un momento, metodologías, herramientas para cada uno de estos elementos, ¿sí? Que tienen que ver con cada uno de los países. Y con base en ese CIECPRO, en ese sistema de evaluación y certificación de proveedores, se lleva a cabo una taxonomía de proveedores para saber, o eventualmente puede ser para distribuidores, si hablamos de la cadena de valor hacia adelante, donde podemos tener proveedores que desde que son potenciales, que hay que desarrollar, algunos que no son satisfactorios, que tienen que ponerse a trabajar. O sea, podemos tener un proveedor que tiene buenas condiciones de precio y de calidad, pero quizás sus prácticas de sostenibilidad no sean las adecuadas. Quizás sea como este ejemplo que les puse desgraciadamente en esta empresa de transporte, que es susceptible a la corrupción eventualmente dentro de sus prácticas. Entonces, pues a lo mejor era un proveedor pues confiable desde el punto de vista de calidad, de tiempos de entrega y demás, pero con ese punto perdió el negocio, pero además afectó importantemente la reputación
de la empresa para la que trabajaba. O sea, el cliente grande al que le estaba suministrando el transportista no pensó en la empresa de transporte, pensó en la empresa que le estaba mandando el producto. Y el costo reputacional que tuvo ahí es muy importante. Y de hecho, se tuvo que llegar a una acción tan radical, se podría decir, como prescindir del proveedor, porque si no iba a haber consecuencias para la empresa grande. Entonces, lo que pretende hacer el programa de cadena de valor de PNUD a través de esta taxonomía de proveedores es ir dando un crecimiento gradual, desde un proveedor potencial hasta un proveedor que es totalmente confiable, inclusive asociado para nuestra empresa. Las fases generales del programa de cadena de valor de PNUD empiezan desde la definición estratégica, que es cómo alineamos a la cadena de valor a los objetivos estratégicos de la empresa cliente, de la gran empresa. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Con base en eso, podemos hacer el establecimiento del sistema de evaluación y certificación de proveedores, seleccionar a los proveedores y distribuidores que irán participando de acuerdo a esta estrategia. Todo tiene que estar alineado con la estrategia de la empresa y asignar el modelo metodológico. Les mencionaba hace un momento que ahora no contamos con solo un modelo metodológico, sino va a depender del tamaño de la empresa, va a depender si tenemos de alguna manera ya claramente definidas las necesidades de la gran empresa o si tenemos que desarrollarlas. O inclusive también es un modelo que nos puede ayudar para el trabajo en desarrollo regional. Por decir algo, zonas como Puebla, Tlaxcala, donde hay un enorme potencial de trabajo con la industria automotriz, probablemente no tenga densidad de proveedores suficientes para satisfacerlo y pueda haber necesidades que se pueden identificar y que se pueden satisfacer si tenemos proveedores locales. Entonces, aun cuando el proveedor no esté listo todavía para encadenarse con la gran empresa ahí, se puede trabajar con estos proveedores para que a través de fortalecimiento de la empresa puedan incorporarse después. Lo mismo en grandes cadenas de supermercados donde a veces tienen necesidad de cierto tipo de productos que no está siendo satisfecha, pero no hay proveedores lo suficientemente desarrollados hoy para lograrlo. El modelo permite también llevar a estos proveedores, identificarlos y incorporarlos a la cadena de valor. Una vez que hemos definido el grupo de proveedores y la metodología, viene el proceso de implementación. Como les mencionaba, es la promoción, donde tenemos que transmitir, comunicar a la cadena de valor los principios para trabajar. Se hace un diagnóstico basado en las necesidades y estrategias de la empresa grande, de la empresa cliente, de la empresa líder, para saber cuáles son las brechas que tenemos que cerrar. Luego viene este proceso de interacción que ya les mencionaba hace un momento, donde sentamos a la mesa a este proveedor con el cliente. Y ahí, créanme que parece magia, pero a veces se resuelven muchísimas cosas que parecían imposibles de resolver. Finalmente, juntos establecemos un plan de mejora, implementamos, y en la parte de escalabilidad, siempre nuestra sugerencia es partir de un piloto, pero es ver cómo esto lo podemos llevar al resto de la cadena. Y finalmente les pongo un ejemplo, solamente es un ejemplo, no es nada extensivo, ni me voy a detener a platicarles de las herramientas, pero son estas herramientas que van acompañando cada una de las etapas de las que les acabo de platicar en uno de los modelos metodológicos. Entonces, un poco lo que les quiero transmitir es que no es un concepto abstracto, sino que es un concepto acompañado de toda esta experiencia de años y de herramientas muy concretas que nos van a permitir hacer el levantamiento de información, compartiendo esto con la gran empresa y con su cadena de valor. Entonces, este modelo metodológico estructurado paso a paso es lo que nos puede dar normalmente mejores resultados. Y pues prácticamente hasta ahí sería mi participación y supongo que abrimos el diálogo. Así es, Joel, muchas gracias por tan clara explicación, tan precisa. Efectivamente, empezamos la parte de las preguntas y respuestas. Aquí mientras estaba la exposición, Carolina Hernández nos preguntaba
si podríamos proporcionar el link o la lista de empresas premiadas, además del material que comentan sobre prácticas destacadas. Y sí, Carolina, lo estaremos compartiendo. Adrián Álvarez nos pregunta, ¿cómo tener acceso a las cadenas de valor existentes para sumarse como proveedores? ¿Cómo saber lo que requieren? Bueno, les comento, la iniciativa de cadena de valor, estamos justo por lanzarla, estamos empezando, lo que hicimos en este periodo fue hacer el ajuste metodológico, lo que tendremos es una página web donde se podrán ir incorporando, iremos publicando también en conjunto con el pacto la información de las posibles cadenas que se vayan sumando. Hay algunas que vienen en camino ya, que empresas que ya nos han manifestado su interés y estamos en toda la etapa de arreglos administrativos y en su momento, en cuanto empiecen a fluir, lo vamos a publicar a través de nuestros medios y por supuesto a través de la página del pacto también. Claro que sí, claro que sí. También nos pregunta Vladimir Pedraza, ¿cómo me puedo certificar como consultor del PNUD? Bien, en cuanto a, más que una certificación, porque pues no somos un organismo certificador ni tenemos esa facultad, sí tenemos pensado hacer un reclutamiento y capacitación y calificación de consultores eventualmente con base en los diferentes modelos metodológicos. Estamos justamente trabajando en el modelo y también a través de nuestra página web se los haremos saber. Será un proceso de convocatoria abierta, como son todos los procesos de PNUD, donde lo más probable es que tengamos diferentes segmentos de consultores o perfiles de consultores de acuerdo al tipo de empresas a las que vaya dirigido el proyecto. Tanto por el giro como por su incidencia a nivel económico, ¿no? Correcto, el sector también. Así es. Bueno, Vladimir, ya te contestamos. Viridiana dice, gracias, Juan, es muy interesante. Si tengo una cerrajería automotriz, ¿podría participar? Claro que sí, o sea, lo que ahí normalmente es un proceso que no parte desde la oferta, sino desde la demanda, pero claro que está abierto, o sea, habría que ver cuál es el perfil concreto de la empresa, identificar cuál modelo metodológico y cuál es la aspiración, sobre todo de mercado que se tenga. O sea, si es una cerrajería automotriz, pues pensar quién sería el mercado objetivo y con base en eso el modelo metodológico en el que se podría participar, pero por supuesto. Claro que sí. Sandra Garrido nos dice, excelente iniciativa, seguramente estaremos interesados. Gracias, Sandra, pues estén pendientes, por favor, de esta información que más adelante PNUD estará comunicando y que Pacto Mundial México estará replicando para todos ustedes. Araceli Suárez nos dice, ¿alguna iniciativa que vincule el tema de cadenas de valor con esquemas de certificación de productos, servicios o sistemas? Claro, de hecho, como mencionaba hace un momento, estamos hablando de trajes a la medida de las necesidades de las grandes empresas. O sea, en el pasado, pongo un par de ejemplos, un proyecto que hicimos con una empresa de autopartes automotriz, evidentemente, el proyecto, uno de los ejes que tenía era la certificación en lo que era en aquel tiempo el ISO TS 16949, que era obligatorio para la industria automotriz. Entonces, en ese caso particular, la empresa lo que nos dijo es, si estos 18 proveedores no obtienen esa certificación de aquí a 10 meses, se van a quedar fuera. Entonces, el eje de ese proyecto fue trabajar en ese tipo de certificación. Lo mismo pasó con Bombardier y su cadena de valor, o sea, trabajar con la norma AS001 de la industria aeronáutica, que era la necesidad y prioritaria para la empresa. Entonces, la respuesta es sí, pero dependiendo de la necesidad de la empresa cliente en este caso. Claro. Araceli también nos dice, ¿cuándo se abre convocatoria para formación de consultores y dónde puedo revisar? Estamos por sacar la página web del programa de cadena de valor. Yo esperaría máximo en 3 semanas tener la lista y ahí mismo van a poder encontrar ya la información de las primeras convocatorias. Yo esperaría ya para entonces también tener a las primeras empresas sumadas. Claro que sí. Lorena Sánchez nos pregunta, ¿se contemplará en el modelo y acompañamiento de empresas sus propios programas de RSE? Por supuesto, o sea, es como lo mencionábamos hace un momento, hablamos de trajes a la medida y uno de los elementos son
cuáles son las prioridades con respecto, primero, a los ODS, a la Agenda 2030, que por supuesto aterrizan en las iniciativas de responsabilidad social empresarial. Entonces, justamente cuando construimos este sistema de evaluación y certificación de la pauta, es la gran empresa. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones o de las premisas básicas en un programa de cadena de valor es el mercado. Necesitamos que al final esto se convierta en transacciones comerciales, en ventas. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Claro que sí. Y bueno, pues hasta el momento son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, ya nos pregunta Jenny Giraldo, nos dice, qué buenas ideas para involucrar al sector privado en el cumplimiento de los ODS. Soy de Colombia y quisiera saber si estas iniciativas se están desarrollando en Colombia. Bueno, como sistema de Naciones Unidas, por supuesto, hay una colaboración y comunicación estrecha entre los diferentes países. Colombia es uno de ellos, por supuesto. No me atrevería a responder si esa va a ser la línea, pero también, hasta donde tengo entendido, Colombia ha tenido un programa vigoroso de desarrollo de proveedores y eventualmente por la posibilidad está abierta, pero si es por la naturaleza de PNUD, es una decisión que toma la oficina del país. Claro que sí. Jacqueline Ortiz nos pregunta si este proceso es gratuito. No necesariamente es gratuito. O sea, bueno, ustedes saben, tiene un costo para alguien. La cuestión es, las fuentes de financiamiento sí son variadas. Eso es lo que sí les puedo decir. O sea, no es gratuito porque tiene un costo el proceso de implementación, de desarrollo, de seguimiento, etcétera. Ahora, no me atrevería a responder gratuito para quién. En ocasiones puede ser que sea gratuito para los proveedores, en ocasiones puede ser que haya un apoyo sustancial de la empresa grande, a veces también se involucran gobiernos estatales o inclusive el gobierno federal, pero pues no es gratis. O sea, como ustedes lo saben, nada es gratis. Así es. Además, aquí justamente yo quisiera agregar que de manera particular todas las empresas que participen a través de Pacto Mundial para que puedan contar con estos beneficios que justamente es la oferta de valor, deben de estar adheridos, deben de estar participando con nosotros para poder acceder a ciertos beneficios de talleres, de todo lo demás. Y aprovechando este espacio y en lo que nos llegan más preguntas, quiero recordarles de nuestros anuncios parroquiales, justamente que estamos preparando el Making Global Goals Local Business, que se va a llevar a cabo en Cancún el 4 y 5 de diciembre, que ya les hicimos llegar el previo para que aparten la fecha y que esa siguiente semana les voy a estar preparando un comunicado en donde les vamos a dar a conocer detalles de los hoteles, de los paquetes que hay que apartar. Tenemos un precio especial para nuestros adheridos, como siempre, esa es una de las primordiales ofertas que les damos. Y va a ser importante que aparten que hagan sus reservaciones con tiempo para que alcancen lugar con estos beneficios, porque después no va a haber más descuentos o van a ser otro tipo de descuentos. Entonces, estén pendientes de esa comunicación que les vamos a estar haciendo llegar. Chequen, por favor, la sección de Academy de un Global Compact para que estén pendientes también de lo que se está llevando a cabo a nivel internacional en cuestión de talleres y de espacios de incidencia empresarial. Y bueno, seguimos con las preguntas después de este breve recorrido de nuestros asuntos parroquiales. Jimena Ramírez nos dice, muchas gracias por su sesión. Gracias a ti, Jimena, por estar presentes. Y aprovechando que hacemos el agradecimiento a todos los presentes, les recuerdo que todos aquellos que no se hayan podido conectar, vamos a tener el webinar en nuestro canal de YouTube y que los que hayan estado y se hayan conectado a través de alguna multisesión, es decir, que hayan conectado una sesión y varios compañeros hayan visto el webinar, mándenos la lista de quienes lo vieron para que por esta única ocasión les mandemos el reconocimiento de su asistencia y no se queden sin este documento que para algunos es importante. Antonio Maturano nos dice, muy interesante tema, gracias por compartir. ¿Dónde se puede revisar más a detalle las herramientas de la metodología del PNUD? Bueno, las herramientas como tales no están publicadas abiertamente. Está el modelo metodológico, como les decía, en esta página que estamos habilitando para el programa de cadenas de valor. Lo estaremos viendo en 3 semanas. Ahí van a poder ver la información general, no necesariamente el detalle de las herramientas. Muchas gracias, Joel.
Araceli nos dice, ¿hay acciones específicas para vincular la iniciativa de cadenas de valor con la estrategia Agenda 2030 en México? Sí, bueno, como lo mencionaba hace un momento, justo el punto, en esta ocasión, el punto de entrada para el programa de cadena de valor de PNUD es la Agenda 2030. O sea, el punto de partida es identificar desde la gran empresa cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible más relevantes para poderlos compartir con la cadena de valor. Entonces, de hecho, esta es una de las primeras iniciativas que está tratando de aterrizar ya el trabajo de cadena de valor y Agenda 2030. Claro, Por supuesto, sí. siempre pensada en el sector privado. Así es. Jessica Daniela nos dice, y para las empresas que son nuevas, sector privado, ¿se pueden involucrar con Pacto Mundial? Por supuesto, Jessica. De hecho, de eso se trata. Estamos tratando de que las más empresas de México pertenezcan al Pacto Mundial. Les recuerdo que Pacto Mundial es la red empresarial más grande del mundo, enfocada al desarrollo sostenible y que nos puedes enviar un correo a adheridos@pactomundial.org.mx, por favor, Jessica, Daniela, para que ahí empieces a recibir, tengas el primer acercamiento con Pacto Mundial para que nuestra coordinadora de adheridos te haga llegar los requisitos para adherirte al pacto y para que cuanto antes seas parte de esta gran iniciativa y empieces a recibir los beneficios y tú también te conviertas en un stakeholder para otro y que promuevas estas acciones positivas. Ricardo Magos, durante la primera fase se buscará que también las pymes reporten sus avances con los ODS o son las empresas grandes las que reportarán. En este caso, mi sugerencia es acercarse al pacto. En este caso, el pacto no tiene distingos de grandes empresas o pymes. Y justo en el tema de reporte, la puerta principal es el pacto. Entonces, mi sugerencia es, revisen, acérquense, ojalá pudieran adherirse al pacto y ahí van a tener los elementos para poder reportar. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, hay preguntas en donde nos dicen que qué va a pasar con la constancia del día de hoy, dado que tuvimos bastantes asistentes y que varios no alcanzaron a conectarse y que otros estaban compartiendo la transmisión. Les recuerdo, el correo para mandar su lista y solicitar las constancias es comunicación@pactomundial.org.mx, en donde yo con gusto les estaré dando seguimiento para que tengan la constancia. Araceli Suárez nos dice, es curioso que como iniciativa de PNUD los servicios tengan un costo, pero como cita es un tema situacional. Araceli, más que nada, sabes que el tema de los costos es una mera recuperación. No podemos mantenernos en una gratuidad cuando tenemos que administrar y levantar el sistema desde una administración como cualquier otra empresa. Entonces, y retroalimentar y generar más plataformas es caro el mantener el sistema y continuarlo. Y lo que se les pide de alguna manera es eso, solo son algunas cuotas que podemos llamar de recuperación, porque de otra manera también no podríamos dar continuidad a estos objetivos. Carolina, muchas gracias Carolina. Dice, para recibir información que comentas, ¿dónde inscribo mi correo? Carolina, nos perdemos un poco, pero si lo que buscas es que contactarte con Joel, si nos puedes dar tu correo. Con mucho gusto, mi correo es joel.narvaez, con V y Z, @undp.org. Así es. Y el de Pacto Mundial es adheridos@pactomundial.org.mx. Pregunta directa para Joel. Si nos puede compartir experiencias específicas que incidan sobre los ODS del componente planeta, protección y conservación de biodiversidad. Bueno, afortunadamente, pues hay varias iniciativas en marcha en PNUD, por ejemplo, en la India, con programas de reciclado de plásticos incluyentes. O sea, que como les decía, desde el punto de vista de la integralidad de la agenda, no solamente se busca el reciclado per se y el aprovechamiento y eliminación de las calles de los plásticos, sino la incorporación de grupos vulnerables en esta actividad. Es un proyecto que está en marcha, donde se están involucrando grandes empresas multinacionales y que afortunadamente está dando resultados. También hay programas de protección de biodiversidad. O sea, si recuerdan, PNUD
les mencionaba, tiene tres grandes áreas. Una es el área de gobernabilidad democrática, otra es la de desarrollo económico y social inclusivo, y el tercero es justo el área de sustentabilidad o medio ambiente y resiliencia. Y en nuestra cartera de medio ambiente y resiliencia hay afortunadamente varios ejemplos que quizá en una nueva oportunidad podríamos ampliar sobre ellos. Claro que sí, Joel. Y bueno, hay más preguntas sobre cómo contactarnos. Para nuevos adheridos o para dudas sobre la adhesión, les recuerdo, el correo es tal cual, adheridos, con S al final, adheridos@pactomundial.org.mx, en donde podrán dirigirse con la coordinadora Michelle Benítez. Para las constancias, para todo lo que tenga que ver con temas de comunicación, para uso del logotipo de nuestros adheridos, el correo es comunicación@pactomundial.org.mx. Y bueno, por ahí hay alguien que nos dice que nos está llamando y que no le hemos contestado. Perdón, justamente estamos en la transmisión y hemos silenciado los teléfonos. Estamos haciendo un esfuerzo por mantener esta conexión con ustedes. Les estamos dando la fuerza al webinar. En cuanto terminemos la transmisión, estaremos en toda la disposición de recibir sus llamadas. Muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo por comunicarse con nosotros. Y nos dicen también que Sara María Meneses nos pregunta que si existe alguna vinculación con las cámaras de comercio. Sí, Sara, justamente el 27 de mayo de este año vino nuestra máxima exponente del Pacto Global, que es Lise Kingo, y se firmaron algunos acuerdos con las cámaras. Por favor, acércate a tu cámara, mándanos un correo para que también, si no está la cámara adherida al pacto o todavía no se ha establecido esa alianza, la empecemos. Si ya se estableció la alianza, tendrás seguridad de que de alguna manera también eso facilitará para ti el camino. Y por favor, escríbenos a adheridos@pactomundial.org.mx. Muchas felicidades, nos dice Sara. Muchas gracias a ti también, Sara, por estarnos escuchando. Nancy Gabriela Franco nos dice, ¿cómo es el proceso de evaluación o cómo miden los indicadores de los ODS para las empresas involucradas? Bueno, de hecho, afortunadamente uno de los grandes esfuerzos que se hizo en el desarrollo de los ODS es que tienen indicadores. Hay 169 indicadores asociados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vale la pena mencionar, no todos esos indicadores están pensados en el sector privado y en las empresas, pero se han identificado aproximadamente unos 88 que sí tienen una línea directa. Entonces, así, no se trata de trabajar en los 88, sino la empresa con base en su actividad, con base en sus prioridades, puede definir por dónde empezar. Pero de entrada ya es una excelente guía a partir de esos 169 o 88 indicadores que son públicos. Ustedes pueden entrar a la página de Naciones Unidas, de PNUD, de Pacto, y preguntar y entrar y hacer una búsqueda de los indicadores y les van a aparecer. Entonces, esa es nuestra referencia. Y el esfuerzo que hacemos en el trabajo del desarrollo del CIEPRO es tropicalizar esos indicadores a la necesidad de cada empresa. Claro, Cori, además, qué bueno que mencionas justamente los indicadores, porque me parece un ejercicio que les permite hacer una autoevaluación, porque cuando los empiecen a leer, se van a dar cuenta qué tanto o en qué parte tienen acercamiento. A veces cuando nos presentan de primera instancia los 17 objetivos, a veces nos parecen lejanos, porque a veces decimos, sí, ok, pero ¿y ahí dónde? ¿Yo qué hago? Pero cuando ya entramos y empezamos a leer los indicadores, casi de manera natural uno se ubica y se conecta con alguno o dice, yo no tengo nada que ver en este. Descartas lo que no, detectas lo que sí y te haces una autoevaluación y dices, efectivamente, aquí falta a lo mejor un eje en el que yo sí estoy trabajando, pues se trabaja. Y a lo mejor dices, este es exactamente en el que yo estoy, también. Te detectas en cuáles son los indicadores en los que vas a elaborar lo que tu plan de trabajo y empiezas. Pero sí los invitamos a que se acerquen, que lean, que descarguen, googleen tal cual en internet, indicadores o de ese PDF, y con eso les van a salir tantas versiones de la ONU. Está el de la ONU, está el del PNUD, está la CEPAL,
cada quien ha hecho su versión, es lo mismo, son los mismos indicadores bajo los cuales los estamos rigiendo todos, son los mismos objetivos, son 17 objetivos de desarrollo sostenible y ese es el camino que tenemos. Entonces los invitamos a hacer este ejercicio, que sería como un primer acercamiento y que de verdad es una gran posibilidad de, es como leer una carta, o sea, no vas a saber de qué se trata hasta que no la abres y empiezas a leerla. Entonces, así lean los 17 objetivos, no vamos a entender más hasta que nos aterricemos en los indicadores. Pues no sé, Jaime Villarreal nos pregunta si podemos repetir el correo para los registros de la asistencia. Gracias, Jaime, claro que sí. El correo es comunicación@pactomundial.org.mx. Les recuerdo que este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a PNUD, se están haciendo acciones importantes, súper positivas, vienen muchas cosas la segunda parte, el segundo semestre del año, la segunda parte del año, pero no podemos parar. 2020 está abriendo la puerta a la vuelta de la esquina. Es urgente que accionemos, es urgente que empecemos a decir soy parte de este movimiento global, yo formo parte, no se sientan ajenos, aunque todavía no estén ustedes adheridos al pacto, aunque ustedes no sean parte de algún programa del PNUD, empiecen a accionar porque no puede ser que reaccionemos tarde. Es importante. Por ahí, hace unos días había una campaña que seguramente ustedes vieron de algunos jóvenes que estaban haciendo un ejercicio de ponerse una soga al cuello y estaban parados sobre unos cubos de hielo, de tal manera que conforme estos cubos se desgasten por el calentamiento, se nos habrá acabado el tiempo. Y la imagen es muy drástica y es muy cruel y es muy dura, pero es real. Tenemos que accionar hoy. Es urgente y tenemos que acelerar el paso. Joel, no sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más agradecerles a todos la paciencia, el tiempo que se tomaron para escucharnos y pues reforzar este llamado a la acción. O sea, tenemos que acelerar el paso, tenemos cada vez menos tiempo. Somos la primera generación que puede combatir la pobreza extrema, que puede erradicar la pobreza extrema, pero la última que puede revertir el cambio climático. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad como individuos, como empresas y vamos para adelante. Muchas gracias.